¿Qué es la hipertensión arterial en general? La hipertensión, vos explicabas bien, en realidad es una condición en la cual un parámetro que usualmente medimos con el tensiómetro, que es la presión que tiene la sangre dentro de las arterias, se encuentra por encima de valores a ver, tienen que entender muy bien que los valores son convencionales, es decir, se toman por convención, se ve quiénes están más en riesgo, se les toma la presión y después se saca un promedio de la presión de esos pacientes que más en riesgo estaban o que más desarrollaron la enfermedad, y a partir de ahí uno dice, bueno, más o menos a partir de este valor consideramos que el paciente está en riesgo de sufrir las complicaciones habituales. De ellas te diría que las que más siempre nombramos o tomamos en cuenta son el infarto cerebrovascular, el accidente cerebrovascular o ACV que llama la gente, el infarto de miocardio, es decir, el infarto del corazón, y los problemas renales, sobre todo la insuficiencia renal, que es la que lleva a la diálisis en su estadio final, por así decir. Eh, ¿cuál, es ¿Cuál es la medida que por convención tomamos últimamente? Y ahí se arma un poquitito un problema. Desde hace un año aproximadamente teníamos un valor que estaba tomado en forma unitaria por la mayoría de las sociedades científicas a nivel mundial, y hace un año más o menos la Sociedad Americana de Cardiología fue un poquito más dura y bajó ese nivel a un valor un poquito más bajo, que para que ustedes, para que la gente en general sepa, está casi siempre entre 13 y 14, ¿tá? Depende de la sociedad que uno toma. Las sociedades más duras, antes lo teníamos como más reglado en 14 de máxima, o 140 de máxima sería, y 9 o 90 de mínima. Ahora algunas sociedades han puesto un valor un poquitito más bajo en 130, 85, y eso hizo de que, bueno, aparezcan o tengamos más pacientes a los cuales tienen el diagnóstico de hipertensión, sobre todo esto en Estados Unidos, que fue la sociedad que puso el nivel más bajo. Y esto lo pusieron, a ver, hay que entenderlo por ahí, por un lado, porque en una sociedad como la de Estados Unidos, que tiene tantos factores de riesgo y que está tan predispuesta a enfermar de la parte vascular, porque tienen mucha obesidad, porque tienen mucha diabetes, porque tienen muchas otras comorbilidades juntamente, muchas otras enfermedades que están junto con la hipertensión. Bueno, ellos quisieron ser más estrictos para que la gente pudiera tener un diagnóstico un poco más precoz, a lo mejor, de la enfermedad, y poder tratar de lo que a lo que nosotros llamamos prevención primaria, es decir, llegar antes de la complicación. Entonces, tratar esta enfermedad un poco más tempranamente para evitar esta complicación futura que tanto problema después le trae, sobre todo a los sistemas de salud de ellos. Hay que acordarse que todas las complicaciones que vienen derivadas de la hipertensión forman otras enfermedades graves y crónicas a las cuales el paciente necesita una atención muy especializada. Piensen en el paciente, casi todos tenemos un familiar con un accidente cerebrovascular o que quedó con una parálisis en una silla de ruedas, que necesita una atención domiciliaria de enfermería, que necesita una atención domiciliaria o en un lugar continua de kinesiología, medicamentos y un montón de cosas que también desde el punto de vista sanitario le implican mucho costo al sistema de salud. Entonces, todo esto de tratar de agarrar la enfermedad antes y de poner valores más bajos tiene que ver un poquitito también con evitar estas complicaciones y no llegar tan tarde a un tratamiento que por ahí podría haberse dado mucho antes. ¿A qué edad habría que concurrir a un médico clínico y que le tomen la presión? Lo que vos decías, un tercio de los adultos tienen, hay que dividirlo en dos. Nosotros, en general, la población de más riesgo nuestra es la de 60 años para arriba, que coincide más o menos con esto del riesgo del COVID y demás que lo vemos ahora, y tiene que ver con que ahí aparecen muchas más comorbilidades como la diabetes y la hipertensión. En general se dice que el paciente mayor de 60 años, un 60% tiene hipertensión. Lo que pasa que el tercio viene de que ese 60%, solo la mitad está tratado o conoce su enfermedad. Está, en realidad, casi siempre es una cosa de nosotros, se habla de la regla del 50%. El 50% de los mayores de 60 usualmente tienen la enfermedad. De ese 50%, el 50% nomás sabe que tiene la enfermedad, el otro no lo sabe. De ese 50% que sabe, solo el 50% está tratado y recibe medicación.
O sea que hay un gran porcentaje, o la mitad de los pacientes que saben que tienen hipertensión, que no reciben tratamiento, y además de ese 50% que está tratado, solo el 50% está controlado. Es decir, que ustedes ven que el paciente tratado y bien controlado y todo es menos del 20% de los pacientes que realmente tienen hipertensión. Ahora, si bien el 60% o el 50% de los mayores de 60 tiene hipertensión, la hipertensión usualmente comienza a partir de los 40. Más frecuentemente, podemos decir, empiezan a aparecer. Sin embargo, también es cierto de que existe un grupo de pacientes que llega al 5 o 6% que tiene hipertensión desde joven. La hipertensión en el paciente joven no es una cosa tan infrecuente y mucho menos actualmente donde tenemos mucha obesidad infantil, donde tenemos muchos adolescentes con mala alimentación, mucho sedentarismo y se está viendo cada vez más hipertensión en edades adultas jóvenes. Adultos jóvenes para nosotros es 19, 18, 19, 20 años. Entonces, es fundamental de que el pediatra tome la presión en los pacientes adolescentes, los chicos y adolescentes, un control al año, un control cada 2 años, pero alguna toma para que uno tenga una conciencia de si va en la escala normal. A ver, los pediatras hacen algo con la altura y el peso, que es esto del percentilo, ¿está? Tienen una tablita donde les va diciendo más o menos por edad en qué rango tiene que estar. Bueno, con la hipertensión es una cosa parecida. Tienen que tomarlo para ver si está dentro del percentilo e ir controlando de que se mantenga más o menos en ese percentilo. No quiere decir que no va a subir, porque va a subir. El chico y el adolescente va subiendo la presión hasta tener una presión de adulto. Pero que por lo menos se mantenga en la suba que tiene que ser. De adulto, yo siempre les recomiendo a los adultos que lo mismo, una medición por año, 2 mediciones por año, como para tener una idea de dónde está parado, de si hay alguna normalidad. Y por supuesto hacer hincapié en aquellos de que en esa toma le da anormal, bueno, a lo mejor hacer un control de unos días y ver si eso tiene una tendencia a que uno pueda pensar de que el paciente tiene algo. Y por supuesto, mayores de 30 o 35 años, ya uno le pide el control anual, en donde por lo menos nada muy excéntrico, ni nada muy complejo, ni un estudio, ni nada, es solo el tensiómetro, y es tomarse la presión arterial. Y una de las cosas buenas que hizo esto de poner un día para la concientización es que una vez al año le pide que se tome la presión, nada más. No hacemos nada extraordinario, sino que le decimos, agarre el tensiómetro ese día o vaya a algún lugar, que seguramente hay muchas asociaciones que ponen lugares donde tomarse la presión, y ese día al año, aunque sea, tómese la presión y vamos a tener una idea de dónde estamos parados para después a futuro. Si eso, a ver, si después encontramos que el paciente de los 40 le encontraron la presión alta, él puede decir, mire doctor, hace 2 años yo me tomé y la verdad que no estaba alta. Bueno, no es lo mismo que el paciente que lo diagnosticamos a los 40 o a los 45 y nunca antes se había tomado y no sabemos si eso es una hipertensión de nuevo, nueva, o si es algo que ya venía hace mucho tiempo y el paciente lo único que no sabía que la tenía. Entonces, el entender de que la patología es crónica hace que también entienda de que tiene que concurrir con el médico para que le regule y haga esto, que era el porcentaje más bajo de que nombraste, que es el paciente que sabe que tiene, que está tratado y que está controlado. O sea, que no solamente hay que diagnosticarla, sino que hay que tratarla y que después hay que controlarla también. Yo te nombré esto. ¿Vos sabés que, sí. Vos sabés que te estaba por decir, esto, el día incluso nació mucho antes por una cuestión no médica. Esto nace básicamente de las primeras nociones de tratar de bajar la sal de la dieta. Viste que hubo todo un tema inicialmente con todas las asociaciones alimentarias para bajar la cantidad de sodio de los alimentos. Y eso fue lo primero, en realidad fue el puntapié inicial para después sacar el día de la hipertensión, porque primero teníamos un día como de concientización de la alimentación sin sal, bajar eso y demás. Y después ya pasó a, bueno, si estamos diciendo que bajen la sal, vamos a decirle también que se tomen la presión y vamos a controlar eso. Y en esto, entonces la recomendación para la población es, más allá de que se controlen, ¿qué hace con las medidas extra respecto a la presión arterial? Una de las cosas, como te estaba diciendo, donde más hincapié hacen en este día de la hipertensión es en el control de la alimentación y sobre todo el control de la sal. O sea, es que no todos los pacientes, pero la mayoría de ellos, de los que son hipertensos o de los que no son hipertensos, desarrollan hipertensión muchas veces por el exceso de sal de la alimentación. Entonces, una de las cosas principales es cuidar el consumo de sodio.
La básica, la principal, tanto en el paciente no hipertenso para no desarrollarla, como para el paciente hipertenso para poder controlarla bien. Te diría, mira, yo siempre le digo al paciente, que de los pacientes que vienen bien tratados por hipertensión y de repente vienen a consulta porque se les subió de repente la presión y no están controlando y demás, uno hace hincapié y casi siempre hay algún desarreglo alimentario que tiene que ver con la sal. O un cumpleaños, o esto de la pandemia que está haciendo hacer una alimentación diferente a la habitual, o comprando mucha comida en otro lado y demás. Casi siempre hay algo que tiene que ver con la alimentación y el exceso de sal que hace que el paciente se descontrole de lo bien que venía regulado. Por supuesto que es fundamental el peso, al igual que en la diabetes, en la hipertensión el peso van de la mano seguramente con un exceso. Casi siempre nuestro cálculo es que por cada 5 a 10 kilos de más que tiene el paciente hay un 5 o 10 milímetros de mercurio más de exceso de la presión, o por lo menos eso es lo que podemos reducir cuando el paciente reduce de peso. Es decir, que en pacientes hipertensos que tienen 14 o 15, que están con hipertensión leve a moderada y muchas veces tienen 5 a 10 kilos de sobrepeso, bajar esos 5 a 10 kilos de peso nos hace que la presión se mantenga mucho más regulada. La actividad física, que en este momento fue todo un problema en el seguimiento de los pacientes hipertensos porque ha bajado muchísimo, ha bajado mucho la cantidad de movimiento que hacía el paciente, aunque sea caminar a la mañana o caminar a la tarde un rato. Entonces eso hizo que muchas veces se desregule un poco el tratamiento de los hipertensos en este contexto nuevo que estamos viviendo. Y otras medidas generales que son controlar las otras enfermedades, como vos bien decías, tomar la medicación en forma regular y crónica. El paciente con hipertensión hay que hacerle entender, y muchas veces cuesta, de que su presión muchas veces está bien gracias a que toma la medicación y no que se curó ya porque tomó un tiempo la medicación. Bueno, claro, suele pasar que, como cualquier otra enfermedad crónica, el paciente empieza a tomar la medicación, le baja la presión o se regula en los niveles que tiene que ser, y el paciente dice, bueno, ahora que ya llegué a donde tengo que llegar, dejo la medicación. Bueno, tiene que entender que tiene esa presión bien o buena gracias a la medicación, y la va a seguir teniendo en tanto y cuando siga las actividades no farmacológicas, las indicaciones no farmacológicas, y va a tener siempre y cuando tome la medicación en forma regular, sin saltear las tomas, que en el caso del hipertenso es todos los días, en forma diaria.